Buenos días, ¿a qué estamos ahora? Siempre pregunto la fecha porque se me olvida, ¿verdad? Julio 19, domingo 10 de la mañana, 10 algo de la mañana, ¿verdad? La semana pasada, por motivo de fuerza mayor, aclaremos, nos falló la cámara, ¿verdad? No nos fue posible grabar este mensaje, es el mismo mensaje que la semana pasada deberíamos ver presentado, pues estamos llevando en secuencia Segunda de Pedro, hablando de la Biblia, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 13. Desafortunadamente la semana pasada pues sucedió esta consecuencia y se grabó y todo, pero la cámara borró lo grabado. En alguna manera, no sé cómo, pero pasó. Bien aclarado este punto. Pasamos a lo siguiente. Gracias a Dios por poder estar nuevamente delante de esta cámara, aunque me pone nervioso, pero es un privilegio poder estar delante de esta cámara y poder compartir la palabra de Dios. Esta mañana vamos a entrar precisamente donde quedamos pendientes. Estamos viendo la epístola del apóstol Pedro, la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 12, nada más. Vamos a concluir esta epístola probablemente el próximo domingo, debería de haber sido este domingo, pero por lo acontecido, pues tenemos que ir un poquito más allá, pidiendo disculpas por eso, y cualquiera que esté oyendo, que quiera oír, no cuesta nada, tampoco es forzado, es voluntario. No hablamos de religiones, hablamos de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Bueno, mi convicción es la Biblia. La palabra de Dios está escrita. Que hay en errores, no en la palabra de Dios, sino en el traslado de un idioma a otro. Porque es diferentes formas de cultura, diferentes formas de hablar, diferentes lenguas. Tenemos que entender que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Si acaso la Biblia no fuera la palabra de Dios, pues Dios ya hubiera terminado con ella. Pudo inundar el mundo, pudo quemar ciudades, pudo abrir mares que no pueda acabar con un libro que no es de lo que Él quiere que se hable. Precisamente con eso nos hemos dado cuenta que mucha gente ha querido destruir la Biblia. Háblese desde el tiempo antiguo, cómo quisieron quemar la Biblia. Luego Hitler y luego muchos otros hombres han querido terminar con la Biblia. En esos tiempos la más atacada, la más criticada, pues, pero la palabra de Dios sigue escrita de la misma manera. Eso no hace mella en ella. Las predicaciones de esta epístola tienen por título En defensa de nuestra bienaventuranza. Tiene varios títulos en varias secciones, pero ese es el título principal. Porque no es que la Biblia necesite ser defendida, es que nosotros tenemos que defender nuestra fe, aclarar por qué y en qué creemos. No obligar a nadie, pero que tampoco no nos quiera obligar a nadie a creer otra cosa, más que lo que la palabra de Dios dice. No estamos hablando de religiones, no estamos hablando de juzgando a nadie, estamos hablando de la palabra de Dios. Es un gusto para mí poder hacerlo de esta manera, por la situación en la que nos encontramos. Antes no lo había hecho de esa manera, dedicarme simplemente a estar grabando para la iglesia y para todo aquel que quiera oír, escuchar, entender y aprender lo que la palabra de Dios dice. He oído muchas personas que me dicen, yo creo en Dios. Bueno, está bien creer en Dios, pero ¿le creemos a Dios, que es diferente? Ahí en Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y digo, ¿le sirve de algo a los demonios creer? ¿Verdad que no? Hay que creerle a Dios, primeramente. Y base a eso, pues vamos a la Biblia, vamos al punto principal, que es la palabra de Dios. Si tiene su Biblia y quiere abrirla, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 12, permítame leérselo y pongamos atención y sigamos con atención lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así:
Mas, oh amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. El 9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 10. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, y las obras que están en ella, estas serán quemadas. El 11. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones? El 2, y cerramos la lectura, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, siendo abrazados, se fundirán. Dicho esto, esta lectura, permítame orar. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, por tu palabra, por las advertencias, por tus promesas, por tu paciencia, por tu amor, tu fidelidad, Señor. Perdona nuestras faltas. Aquellos que oyen, Señor, abre su entendimiento. Aquellos que por primera vez están escuchando la palabra de Dios, tu palabra, Señor. Abre sus entendimientos. Permíteles que les alumbre la luz de tu evangelio, porque no es contienda, no es forzado, es voluntario. Esto no se vende en ninguna manera, porque tu palabra nos enseña esto, que tu palabra es gratis, no es comercializada. Padre, bendice todo aquel que oye, bendice tu palabra, bendice esta iglesia, este templo, el recinto de oración. Ve por los enfermos, las necesidades en estos momentos de esta pandemia que ha hecho grande mella en la humanidad, Señor. Tú fortalece, obra según tu misericordia, Señor. Permítenos salir victoriosos de todo esto, Señor, y ayúdanos a entender lo que no entendemos, a ver lo que no podemos ver con nuestros ojos, sin tu ayuda, Padre. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo que me limpies mi boca, mi pensamiento, mi ser, mi cuerpo, aún mis movimientos, Señor. Si no son de acuerdo a tu voluntad, quítalos y ayúdame a hablar lo que tú quieres que se hable. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, es algo tremendo. En estos tiempos hemos visto cómo hay rumores de guerra, hay guerras, y hemos visto cómo el poder destructivo, cada nación lo tiene en estos momentos. Tienen potencia para terminar con el mundo en un abrir y cerrar de ojos con la humanidad. Cuando digo mundo me refiero a la humanidad, no al globo terráqueo, no al planeta, sino a la humanidad. ¿Quién es el mundo? La humanidad, ¿verdad? El poder atómico nuclear que tienen las naciones en estos tiempos, tienen la capacidad de terminar con la humanidad o con el mundo en unos segundos. Si el Señor no se presenta en su venida, no sé qué podría ser. La capacidad de destrucción más de lo posible, ellos comprenden que debe ocurrir pronto algo totalmente imprevisto para detener actual curso de los eventos mundiales. ¿Qué es lo que estamos viendo? Guerras, rumores de guerras, epidemias. Y muchos dicen, es que no le echen la culpa a Dios. No, es que está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que es la segunda de Pedro? Es advertencias, promesas. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Precisamente. Leamos, dice la palabra de Dios, volviendo a los versículos del 3:8, el 8, mas, oh amados, no ignoréis, no estemos ignorantes, porque ya somos amados por Dios. Esto, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo? Dios no está sometido al tiempo, el tiempo está sometido a Dios. Dios no tiene limitaciones, Dios es eterno, Dios es todopoderoso. En otras palabras, Dios no es humano, Dios es espíritu. Pueden decir lo que quieran, hay muchas versiones acerca de la creación del mundo. Cada quien tiene su creencia, cada quien tiene su pensamiento, su argumento, su teología. Pero la verdad que la palabra de Dios no nos dice que fuimos
creados o fuimos desarrollados en una, ¿cómo se llama? Una evolución, sino en un crecimiento, en una multiplicación por la obra divina de Dios. Por eso sometió al hombre a la multiplicación. Multiplicaos, dice Génesis, y henchid la tierra. Un mandamiento que dio Dios a Adán y a Eva. Y luego se lo dio también a ¿quién? A Noé y a sus hijos. ¿Verdad? Tenemos que entender qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Salmo 90. Le voy a pedir a ver si que lea Salmo 90, versículo 4. No sé si vaya a oírse porque muchas las veces nos fallan los micrófonos. Si no, hoy te rectificamos. ¿Qué dice Salmo 90, mija? Salmo 94 dice la palabra de Dios, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Amén. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una vigilia de la noche. ¿Cuánto tiempo puede vivir un hombre y quién controla el tiempo? Podemos decir, podemos pensar, podemos creer que somos nuestros, que nos pertenecemos a nosotros mismos, que podemos hacer lo que querramos con este cuerpo. Pero una cosa podemos notar, que cada día nos hacemos más grandes. Cuando nacemos bebé y cada día crece más ese bebé hasta que llega un niño. Después del niño pasa adolescente, después de adolescente pasa adulto. ¿Por qué si somos nuestros no controlamos nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestro ser, nuestra vida? En otras palabras, si somos dueños de nosotros mismos, ¿por qué digo esto? Porque mucha gente dice, es que es mi vida y nadie tiene que decirme cómo es que yo no me voy a someter a lo que dice un libro, es que yo no voy a hacer. Bueno, es algo natural en la humanidad, que nos rebelemos a las reglas. Si nos dicen en el freeway a 65, vamos a 70. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza de tratar de desobedecer las reglas que se nos establecen, no nos gusta someternos a alguna autoridad. Y eso es peligroso en el caso de la palabra de Dios. Ciertamente que es una lucha que debemos desarrollar nosotros en nosotros mismos y entender y tener la disposición de querer hacer las cosas. Porque cuando no queremos hacer las cosas es pesado, es aburrido, es triste, es fastidioso, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? 1000 años para Dios, en otras palabras, para nosotros pasa el tiempo. Y un día, como dice Gálatas 6:7, no es raíz. Dios no puede ser engañado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. ¿Verdad? Hay muchas cosas que la palabra de Dios nos enseña que nosotros no podemos controlar, pero que Dios está en control de todo. Allí volviendo a la Biblia, Hebreos 10:37, vamos a ver por qué es esta enseñanza, para qué es esta enseñanza. Ahorita les voy a decir por qué. Vamos a esperar que a ver si hay el versículo. Hebreos 10:37. Hebreos 10:37 dice la palabra de Dios, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Porque el que ha de venir, dice, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿De qué estamos hablando? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué se trata la enseñanza? De los burladores. Ah, sí. ¿Y por qué no ha venido? Ah, eso está, hace mucho tiempo están dice eso. Pero déjame decirte que la palabra de Dios nos enseña que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo es próxima. Y esa es nuestra defensa, lo que defendemos, nuestra fe en Cristo Jesús. Aquellos que se burlan, que se ríen, jaja. La Biblia dice muchas cosas y a mí no me interesa. Ok, tienes derecho a tomar tus decisiones, pero no tienes derecho a juzgar a los demás porque tú no crees o crees. Ni yo tampoco. A juzgar a nadie, no. Es darles, explicarles, decirles lo de mi fe, lo que es, dice la palabra de Dios, eso sí. Dice en Isaías 30:18, vamos a ver qué nos dice Isaías. Aquí lo tengo, pero de manera que a ver si también no se me duerma. A ver. Isaías 30:18 dice la palabra de Dios, empero Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será ensalzado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios de juicio,
Bienaventurados todos los que esperan en Él. Amén. ¿Por qué este versículo? Bueno, el 9 que dice, el Señor no tarda, de los versículos de la lectura, no tarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿A dónde? Al arrepentimiento. A muchas personas dicen, no te cuesta nada recibir la salvación. Déjame decirte que sí te cuesta. Te cuesta y me cuesta y le cuesta a todos arrepentirse de nuestra pasada forma de vivir. Muchos dicen, pero ¿cómo eras tú en tu juventud? ¿Te crees que se hizo cristiano? ¿Cómo era? Pues precisamente si Dios pudo cambiar a aquella persona que tú criticas, que tú ves que era eso, y si Dios lo cambió, debes de pensar en lugar de negativo, positivo, y ver, Dios pudo cambiarlo a él, y pudo arreglar, o a ella, y pudo arreglar su vida, puede arreglar la mía y la de todos. ¿Qué necesitamos? Arrepentirnos sinceramente, porque decir que soy cristiano no basta, sino arrepentirnos, no es emoción, no es sentimiento, es conocimiento de la palabra de Dios. Es el entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero Dios no va a bajar del cielo para agarrarnos de los oídos y forzarnos a obedecer su palabra. Ni yo ni nadie, si no quiere obedecer la palabra de Dios, está obligado a seguir la palabra de Dios. ¿Por qué digo mucho esto? Porque hay muchos que dijeron, soy cristiano, y no dudo que sean cristianos, pero les pasó lo que ¿quién? Lo que el hijo pródigo quiso conocer la vida, quiso andar en placeres, en cosas del mundo, y se alejó del Padre. Pero déjeme decirle una cosa, aquellos que se han retirado del camino del Señor, el hecho que se hayan alejado, déjeme decirles que no dejaron de ser hijos. Pero hay que tener cuidado porque 2 Corintios 5:5, ¿qué es lo que nos dice? Me parece, porque se me vino a la mente ahorita. 2 Corintios 5:5, acerca de aquellos que conocieron la palabra de Dios y andan mal. A ver. ¿Lo tienes? 2 Corintios 5:5. Más el que nos hizo para esto mismo. Ah, no, es 1 Corintios. Perdón, me equivoco también, ¿verdad? Me equivoco también, no que esté predicando falsa doctrina, me puedo equivocar. Adelante. 1 Corintios 5:5 dice la palabra de Dios, el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. ¿Por qué este versículo? Quiero que tomen nota y voy a pedirle a Bessie que lo repita, porque no abrí yo la Biblia ahí. Más fuerte. El tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En el día de la venida, gracias, mija, para que su carne sea muerta. ¿Entregado a quién? A Satanás, para que destruya su carne, para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están en peligro de muerte física? Sí, a fin de que su alma sea salva. Exhorto a aquellos que han conocido y entendido la palabra de Dios que tengan cuidado, que se fijen que no es conmigo, no es a mí. Como le dijo Jehová a Samuel ahí en 2 de Reyes, cuando le pidieron rey, no lo tengo la cita precisamente, que le pidieron rey, ¿qué le dijo Dios a Samuel? Ya, no te desecharon a ti, me desecharon a mí, ¿verdad? Ya deja de estar sufriendo porque te dieron la espalda, porque se fueron, porque ya no te quieren ver, porque no les interesa. Déjenme decirle una cosa acerca de esto. Tengo una predicación que se llama El beso de Judas. Yo creo que no necesito entrar mucho en este tema, porque es otro tipo de predicación, pero lo que quiero decir, si el mismo Señor lo traicionaron con un beso, ¿qué podemos esperar los humanos de los humanos? Dice en San Juan que el Señor no se confiaba del hombre o de la humanidad, porque Él sabía lo que hay en Él, en la humanidad. Entonces, con esto quiero exhortar a aquellos que oyeron, conocen la palabra de Dios, que han estado dentro de la palabra de Dios. No vaya a ser que les pase, como dice Pedro, que les aconteció como el viejo proverbio, ¿verdad? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el sino. ¿Por qué? Porque un día ha de venir
el que ha de venir. Porque dice la palabra de Dios en Hebreos, porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y no tardará. ¿Por qué nos dice todo esto? Porque hay engañadores, hay quien se burla, hay quien dice, no te creas de eso. Y a muchos convencen, y a muchos engañan, y a muchos se van, y corriendo. Muchos dicen, es que Dios no es malo para enviarnos al infierno. No, Dios no es malo. El hombre es el que se toma de la mano a Satanás y se va corriendo con él, a donde Satanás lo lleve. Es triste, pero es cierto. Es cierto, ¿verdad? Vimos lo que dice Isaías 30:18, ¿verdad? Pero Jehová esperará para tener piedad de vosotros, por tanto será ensalzado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios de juicio. Bienaventurados todos los que esperan en Él. O sea, Dios nos va hablando y nos va diciendo ampliamente qué es lo que quiere que hagamos, qué es lo que espera de nosotros. Y dice Romanos 2:4, a ver, aquí lo tengo, como les digo, nomás para que no se me... Esto es una pregunta que hace la palabra de Dios a todos, ¿verdad? ¿Qué? Adelante. Romanos 2:4 dice la palabra de Dios, o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. ¿A dónde nos guía? Arrepentimiento. Todo lo que Dios hace, lo hace, gracias, con una esperanza. ¿Cómo lo pondremos? Con un deseo de que el hombre, la humanidad, voltee y oiga su palabra, para que vengamos al arrepentimiento. Déjame decirte que muchos sueñan con viajar al pasado o al presente. Déjame decirte que cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón como tu único y Salvador, Él borra tus pecados pasados, del pasado, vas al pasado y borra tus pecados presentes y los del futuro. Pero hay algo que no te quita y no me quita, las consecuencias de nuestras acciones. No que Dios me perdona, sí te perdona, pero hay consecuencias de tus acciones. Por eso dice, hey, ten cuidado. La palabra de Dios no es un juego. La palabra de Dios es algo para estar oyendo y entendiendo, creyendo y aplicándolo a nuestra vida. El 10, versículo 10, es un versículo que a mí me llama mucho la atención. Dice, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. ¿Por qué me llama mucho a mí la atención este versículo? Perdón. Bien, hay científicos que dicen que en la creación del universo hubo una explosión, y le nombran el Big Bang. Y prefieren sacarle la vuelta por otro lado antes de entender o creer que esa es la marca, la huella del poder de Dios. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán ¿con qué? Con grande estruendo. Hay otra cosa que han dicho los científicos que se han dado cuenta acerca del espacio afuera, del universo, que se está expandiendo. ¿Qué le pasa a un globo? No lo dice la Biblia así, pero sí lo dice de esta manera, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa a un globo cuando se infla de más? Ya no es un Big Bang, es un Big Boom, ¿verdad? ¿Va a haber un qué? Total. Yo he oído que dicen, los ricos están haciéndose una nave para irse a otro planeta. ¿Será cierto o será mentira? Yo no sé. Yo lo he oído en videos por las redes. ¿De qué sirve que se vaya al espacio si todo lo que hay en el espacio será deshecho? Aquí lo dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, fíjese bien, la tierra, y las obras que en ella están serán quemadas. Adiós, grandes mansiones, grandes palacios, grandes búnkers para esconderse. ¿Dónde se esconderá la gente de todo el poder de Dios? Si el ser humano cree que, las naciones creen que tienen el poder, es que no se han dado cuenta el poder que tiene Dios todavía. Para ellos son probablemente como los cohetes que usamos el 4 de julio para los niños. ¿Verdad? Pero eso no quita que la humanidad, los gobiernos, tengan el poder para destruir,
para hacer un suicidio mundial, ¿verdad? De la raza humana, para destruir el mundo también. Dice, y las obras que en ella están serán quemadas. ¿Y qué dice Mateo 16, 26? Acá está arriba en la... Porque ¿de qué aprovecha el hombre si granjeara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, gracias. Si todo esto va a acontecer, ¿de qué le sirve al hombre esforzarse en tener mucho dinero? En tener mucha riqueza. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué hay narcotráfico? ¿Por qué hay robos? ¿Por qué hay asesinatos? Por las riquezas. ¿Y qué quiere decir eso? Todos quieren tener poder de las riquezas. ¿De qué le sirve al hombre tener fama, ser artista, ser un gran jugador, tener grandes muebles y su alma se pierde? El hecho de decir soy cristiano no nos garantiza nada. ¿Qué hay dentro de tu corazón, cristiano, hijo de Dios? ¿Realmente eres hijo de Dios? ¿Realmente procesas a Cristo como tu único y Salvador? Entonces, si está todo eso en tu corazón, ¿para qué buscar las riquezas? ¿Que Dios nos suple nuestras necesidades? Déjenme decirles para que mejor se entienda, Dios no está peleado con el dinero. ¿Con qué está peleado Dios? Vamos a Mateo, déjame buscarlo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Hay que pedirle a ver si que lo lea. Mateo 6. Perdón, primera de Timoteo. Sí, me equivoqué. Tengo muchos errores, ¿sabes? En esto. Batallo un poco con la lectura, es por eso que necesito ayuda. Primera de Timoteo 6, 9 y 10, dice la palabra de Dios, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañosas, y que hunden a los hombres en perdición y muerte, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén, gracias. ¿Entendemos? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y lazo y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. ¿Por qué? Porque queremos hacernos ricos, no nos interesa el daño que le hagamos a los demás, con tal de nosotros tener lo que desmedidamente queremos tener, las riquezas. En el 10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hasta ahí. Dice, voy a leer hasta ahí nada más. ¿Qué dice? El amor al dinero. No el dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. El cual codiciando, o sea, deseando grandemente, algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Déjame decirte que si tú dejaste el camino del Señor por ir a buscar riquezas, mira lo que la palabra de Dios dice. Bueno es que sepamos que Dios nos ayuda. Dios suple nuestras necesidades, pero no nos da nuestras necesidades. Dios es Dios de amor. Nunca nos va a dar menos, pero tampoco nunca nos va a dar más. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos? Más. Quiero ser famoso, quiero tener riquezas. No me conformo con frijoles y sopa. Yo quiero steak, quiero bisteces, quiero brisket, quiero esto, quiero comer como rey. ¿Para qué? O sea, no tiene de malo que nos esforcemos en mejorar económicamente. Donde está el mal es enamorarnos y conseguir las riquezas. Enamorarnos de las riquezas, del dinero, de las riquezas y conseguirlas a como dé lugar, a costa de otros. Quitar el alimento a otros, simplemente porque yo quiero ser rico. Dice 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo vendrá? Como ladrón en la noche. ¿No nos va a avisar? Claro que no, nos está advirtiendo. ¿Sabemos la fecha? Ni el mismo Señor sabe cuándo va a venir, Él lo dijo. Ni los ángeles, ni nosotros. ¿Quién lo sabe? El Padre. ¿Cuándo va a venir? Muchos dicen, ya va a venir.
Una cosa sí les digo, que estamos en el umbral de la entrada a los tiempos finales, eso sí. Déjeme decirle también lo que dice la palabra de Dios acerca del 10. Dice Mateo 24:35. Voy a pedirle a Betsy que me lo lea. Nunca le doy los versículos a Betsy para que los tenga preparados. Siempre la pesco así, pero para mantenerla ocupada y no se me duerma, ¿verdad? Mateo 24:35 dice la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Apocalipsis 21:1. Apocalipsis 21:1 dice la palabra de Dios: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Amén. ¿Qué es lo que vemos aquí? La promesa de Dios y la certeza de que esta tierra, este mundo será terminado y pasaremos ¿a dónde? A un cielo nuevo. ¿Por qué digo pasaremos a una tierra nueva? Porque todo aquel que en él cree no se pierda. ¿De a qué vino Cristo al mundo? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Y dónde vamos a vivir? En los nuevos cielos, en la nueva tierra. En 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falte en ninguna, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el que trabaja no coma. Y lo que tengas, dice, gózate con lo que tienes. No estés quitándole a los demás lo que no es tuyo. Si te esfuerzas y Dios te prospera, es que Dios quiere que prosperes. Pero si robas para tener, ten cuidado, porque hay otro Dios, el Dios de este mundo. ¿Verdad? ¿Quién es el Dios de este mundo? ¿Qué es? ¿1 Corintios 4:4? ¿O 2 Corintios 4:4? No me acuerdo, ahorita le leamos. Ahorita lo vemos. ¿Qué es lo que estamos viendo? La venida del Señor. Segunda de Corintios 4:4, ¿qué dice? 2 Corintios 4:4 dice la palabra de Dios: en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Miren, tenemos que estar al tanto de que hay una lucha que tenemos nosotros, día a día. Pero dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Cada día el cristiano es tratado de llevar, de guiar, de manipular su vida. ¿Quién? Los espíritus malos, para que hagamos lo que nos conviene. Muchos dicen, no es cierto. Ok, entonces ¿por qué crees en los fantasmas? Hay muchas cosas que tenemos que entender, que Dios nos avisa de antemano. Ya mero es la llegada del Hijo de Dios, ya mero es la llegada del Dios verdadero. ¿Por qué Dios y Hijo? Porque los dos son uno. ¿Verdad? Salmo 53. Salmo 53 dice la palabra de Dios: vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Amén. Vendrá, gracias. ¿Vendrá qué? A pedir cuentas, a saber qué. Hay mucha gente que han conocido la verdad y prefieren ignorarla porque no les conviene. Prefieren hacerla, sí, ok, y andan en borracheras y en banquetes y en sexualidades, conociendo la palabra de Dios. ¿Creen que eso está bien? Que al cabo no va a venir. Sí, y cuando venga tu alma, que es la que es eterna, tu cuerpo no va a durar mucho, ni el mío, ni el de ningún ser humano. 100 años a lo más, 80. Y luego, al juicio. Porque está establecido, Hebreos 9:27, que el hombre muera una sola vez y después al juicio. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos da la oportunidad y nos dice cómo. No estamos ignorantes, conocemos la verdad. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que dice, vive contento con lo que tienes, pero acuérdate que tienes mandamientos que obedecer. Muchos no quieren porque piensan que es como vivir como un monje o una monja encerrados. Ay, no veo, no oigo.
¿Qué dijo el Señor ahí en San Juan 17? No son de este mundo, pero están. A ver, mija, búscame Juan capítulo 17. Ahí está toda la oración sacerdotal de Cristo. Y dice, yo voy al Padre más que ellos están aquí, no son de este mundo, pero están en este mundo. ¿Qué versículo es? Nada más es lo que quiero corroborar. O sea, Dios nos deja todo bien explicado, bien entendido, pero no nos conviene a algunos, prefieren mejor decir, Bueno, pero todos tenemos derecho a creer o no creer, aceptar o no aceptar. Dios se lo dijo a Israel de esta manera, oh Israel, delante de ti he puesto dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Tú escoges cuáles, y así es con la humanidad. Adelante, amiga. ¿Lo tienes? No son de este mundo, pero están en este mundo. 16. Juan 17, 16, ¿verdad? Juan 17, 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero están en el mundo, ¿verdad? No son de este mundo, no somos de este mundo, ciertamente. ¿Por qué no somos? Van a decir, se creen especiales. No, somos los más miserables de todos los seres humanos. Porque hemos venido a los pies de Cristo, sabiendo que nuestras vidas estaban deshechas. Porque no hemos hecho nada bueno, pero de los arrepentidos, dicen en el mundo, se sirve Dios. De los arrepentidos, Dios se agrada. No que seamos mejores que nadie, pero hemos entendido que la palabra de Dios nos dice, ven, allá en Isaías 1:8, ¿qué es lo que nos dice? Parece 1:8 o 1:18, no recuerdo, porque no vayan a decir, no, nomás está adivinando. No, es que es difícil aprenderse la Biblia completa. Hay quienes tienen esa capacidad, qué bendición. 1:8 o 1:18. Venir a mí, estemos a cuenta. 18. Léelo, por favor. Isaías 1:18 dice la palabra de Dios. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es lo que dice? Venid a mí y estemos a cuenta. Si vuestros pecados son rojos, si el pecado está rojo como carmesí, hinchado, ya. Dice, ven y vas a quedar limpio como blanca lana de tus pecados. Es por eso que tal vez muchos no entiendan por qué tenemos que venir a los pies de Cristo. Porque Dios le plació mandar a su Hijo para que Él fuera el camino, para que Él fuera la verdad, para que Él fuera la vida. Juan 14:6, ¿verdad? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le pregunto a ver si, porque a ver si en eso yo me equivocaba mucho. Juan 14:6 y Juan 3:16, porque los dos tienen 6, yo me confundía con ellos. Que no tienen nada de malo porque van coordinados uno con el otro, ¿verdad? En Romanos 5:1 dice, ¿por qué? Mas Dios ha encarecido su amor para con nosotros. No, 5:8. Ha encarecido su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si el hombre pudiera salvarse a sí mismo por obras, entonces ¿para qué vino Cristo? Si alguien más puede llevarnos al cielo, entonces ¿para qué sacrificaron a Cristo? Todas estas cosas tenemos que analizarlas en estos tiempos, ¿verdad? Tengo mucho que enseñar. Y otra vez en 2 de Pedro 3:10 dice ¿por qué? Y el motivo de que debemos estar bien cimentados en Cristo. Mas el día del Señor vendrá otra vez como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos arderán y serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá un día a pedir cuenta a toda la humanidad. No nomás a unos, porque yo me porté bien, no se trata de obras. Dice Efesios 2:8-9, no es por obras para que nadie se gloríe, porque es don. ¿Qué es un don? Un regalo de Dios.
Si nosotros queremos entender la palabra de Dios, si no has conocido la palabra de Dios, te invito a que leas la Biblia. Te invito, y si eres cristiano, no has leído tu Biblia, la palabra de Dios, te invito a que la leas. Abre tu Biblia, nada te pasa, deja la diversión, deja todo lo demás por un rato y luego vemos. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir y este mundo y esta tierra será, aún el universo será ¿qué? Destruido. Apocalipsis 21:1, dice, ¿qué dice? Ya lo vimos, yo creo que ya lo leímos. Dice, y vi un cielo nuevo, o todavía no, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Ni sol, ni luna, ni estrellas van a ser más, ni el mar. En Judas 21 nos dice de esta manera, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Por qué nos dice esto? ¿Por qué? ¿Para qué es todo esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué dice el versículo 13? Sí, es el versículo 13. Oye, ya me enredé yo también, ¿verdad? No crean. Sí, 13. ¿Qué es lo que dice el 13? El 13. Bien, que esperamos cielos nuevos, tierra nueva, según su promesa, en las cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13. ¿Qué esperamos? Cielos nuevos. Bien, que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en las cuales mora la justicia. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos esperando? Cielos nuevos, tierras nuevas. Pero déjame decirte que para estar en esos cielos nuevos, tierras nuevas, tenemos que seguir los mandamientos que Dios establece. Esto de vivir en este mundo, esto de ser humano, 100 años, no nos quita lo espiritual que tenemos dentro de nosotros. Porque nosotros estamos compuestos de alma, cuerpo y espíritu. ¿Verdad? El cuerpo va ¿a dónde? Al sepulcro. El espíritu de vida al que lo dio. Y el alma a donde tú decidas que vaya. Si es al cielo con el Señor, es al cielo. En otras palabras, la decisión es en vida, no ya cuando nos estamos muriendo. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios hablando precisamente de Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Y Juan 14:30, dijo el Señor esas palabras, adelante. Ya estaba para hacer. Juan 14:30 dice la palabra de Dios. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. ¿Quién viene? El príncipe de este mundo. En 2 Corintios 4:4 lo dice de otra manera. Adelante si lo tienes. Si no, ¿lo tienes? Ok, lo acabamos de ver, pero vamos a ver. 2 Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Gracias, amiga. Quiero hacer un punto en esto y dejar una aclaración, el cual el Dios, con minúscula, de este mundo, de este siglo, cegó los entendimientos. Hasta ahí nada más, déjame comentarles esto. Al darnos cuenta que hay otro Dios, que se dice Dios, de este mundo, cuando nosotros decimos, yo creo en Dios, ¿en cuál Dios? Es que Dios me está ayudando. ¿Cuál Dios te está ayudando? ¿El de la tierra o el del cielo? Es que Dios está conmigo. ¿Cuál Dios? ¿A qué te refieres? Porque mira, por sus frutos, por nuestros frutos somos conocidos. Porque la palabra de Dios lo dice así, por sus frutos los conoceréis. Déjame explicarte un poco más. Cuando la Biblia habla del corazón, nosotros pensamos que es el músculo, el que bombea sangre. No, es el entendimiento, el conocimiento. Por eso dice de la abundancia del corazón, habla la boca. Y esto es para los cristianos. No nomás es decir, yo soy cristiano, yo creo en Dios, dime en cuál Dios crees y qué Dios es el que te ayuda para poder entender de quién eres.
Déjame pensar y creer que estás hablando del Dios verdadero. Es que Dios me guió a que hiciera esto. ¿Cuál Dios te guió? ¿El Dios del cielo o el Dios de la tierra? Porque no le podemos servir a Dios, a dos señores, ¿verdad? O amamos uno o aborrecemos el otro. Colosenses 1:15 y terminamos. ¿Lo tienes? Bueno, búscate Juan 1:14 y Apocalipsis 3:14. Colosenses 1:15 dice, el cual, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Juan 1:14. Adelante. Juan 1:14 dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, y aquel verbo fue hecho carne. Muchos dicen, pero ¿cómo Dios se hizo? Dios hizo un cuerpo. Lo vemos en Hebreos. No me acuerdo si es 5:10 o 10:5, pero está en Hebreos. Que dice, y me hiciste cuerpo. Hay mucha gente que dice, es que Cristo viene de la eternidad. Y es cierto, pero su cuerpo fue hecho carne por medio de María. Hay quienes pelean que María es más que Cristo, más que el Hijo de Dios. Pero déjame decirte que el Dios mismo se hizo un cuerpo para venir a habitar en el mundo, para salvar a la humanidad. ¿Qué dice Apocalipsis 3:14? Apocalipsis 3:14 dice la palabra de Dios, y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea, he aquí dice el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. He aquí dice ¿quién? El amén. ¿El principio de qué? De la creación. Yo los invito. Yo no lo escribí, la Biblia yo no la escribí. Yo creo y estoy convencido. Por eso cuando empecé estas grabaciones dije, soy bautista. ¿Por qué? Por denominación. Perdón, soy bautista por denominación ciertamente. Y cristiano por convicción. Yo no estoy predicando religión, yo estoy predicando la palabra de Dios. ¿Te gusta? ¿Te interesa? Aquí está. ¿Tienes tu Biblia? Ábrela, examínala. Para que veas que no somos de nosotros y creemos y somos de Cristo. Somos de Él y para Él. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. ¿Qué tenemos que entender? Que Dios está esperando que entendamos que el final de la humanidad se va acercando a pasos agigantados. Vienen situaciones más difíciles en el mundo. ¿Por qué Dios lo permite? Mejor preguntemos por qué la humanidad no le cree a Dios. ¿Por qué no cree en Cristo? ¿Qué falta? ¿Que venga una epidemia más grande? Y luego, exageran. No, todos lo están exagerando, ya lo metieron en la religión. No, todo está escrito en la palabra de Dios. Todo viene en la palabra de Dios. Por último, y para cerrar y para retirarnos, Mateo 24. Vamos para confirmar lo que les estoy diciendo. Vamos a Mateo 24. Vamos a ver del 1 al 8. No vamos a leerlo. Quiero que lo lea Bessie, por favor. Mateo 24 del 1 al 8 dice la palabra de Dios. Y salido Jesús íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiéndole él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose en el monte de las olivas, se llegaron a los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Ya muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principios de dolores. Amén. Gracias. ¿Qué es lo que podemos entender ahí?
el mensaje y el mensajero. ¿Qué nos está diciendo? Del 13 en adelante. Leí el otro porque es una profecía que Jesús dijo acerca del templo de Jerusalén, que iba a ser destruido, y fue destruido. O sea, Él nunca se equivoca, nunca nos miente, nunca nos echa mentiras. ¿Qué es lo que dice? Y sentándose en el monte de los olivos, se llegaron, ¿quién? A Él, los discípulos, aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señales habrá de tu venida, del fin del mundo. ¿Qué dijimos que es el mundo? De la humanidad. Del fin de la humanidad, parafrasémoslo así. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El 6, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mas mirad que no os turbéis, no te asustes, porque es menester, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestilencias. ¿Qué es pestilencias? ¿Por qué estamos pasando? ¿Ok? Y hambres. ¿No hay eso en el mundo? Y terremotos. No. Y por todos lugares. No lo dice así, dice por los lugares. El 8 dice, y todas estas cosas. Principio, inicio, entrada de dolores. Les da el inicio, nos da pauta para que entendamos de que no, ciertamente no estamos todavía en el fin, porque el que ha de un poquito y el que ha de venir, vendrá, ¿verdad? Y no tardará su venida, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, para que entendamos los cristianos, abramos nuestros ojos, veamos, levantémonos, luchemos, aclamemos, enseñemos, que no tenemos el chango, que tenemos un creador, que el mundo no se va a acabar nada más, que la humanidad se va a acabar y esta tierra será destruida en fuego y todo el universo. ¿Qué va a pasar en el universo? Será quemado. Pero todavía no es el fin, todavía falta que venga el Señor, todavía falta que se haga presente el anticristo, todavía faltan 1000 años que venga a reinar el Señor. Pero ¿qué nos está diciendo a los que estamos vivos ahorita? Están entrando a la etapa del principio de dolores. Aprendan y enseñen para el futuro a sus hijos, a sus nietos. ¿Qué quieren para sus hijos? ¿Qué quieren para sus nietos? ¿El agua de fuego o el reino celestial? Cielo nuevo, tierra nueva. Ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor. No sé cómo explicar, cómo decírselos para que mejor se entienda. Dios está esperándonos. Dios está con los brazos abiertos. Si tú no conoces a Cristo, si tú no has aceptado a Cristo como tu único y vasto Salvador, no tienes nada. Lo que tú creas, lo que tú esperes, nunca va a llegar. Déjame decirte que por eso dice Juan, ¿qué? 6:14. ¿Qué dice Juan 6:14? Yo había cerrado la Biblia. No terminamos. Dije ya no terminamos para que se la creyera. Juan 6:14. Yo creo que es un versículo que todos nos sabemos, pero ahí nos dice toda la verdad. Toda la verdad. ¿Qué es lo que debemos esperar? Adelante. Juan 6:14 dice la palabra de Dios. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué es? No. ¿Qué estás leyendo? Juan 6:14. 6. ¿Qué es? Juan 6:14. ¿Qué es? ¿Dónde está? Yo es el camino. 14. Bueno, me equivoco en las... Tenemos que entender que soy una persona común y corriente como cualquier otra. No tengo nada especial. Adelante. Juan 14:6 dice la palabra de Dios. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y no es por obras, Efesios 2, 8 y 9, para que nadie se glorie. Es regalo de Dios. Te invito, piensa, analiza. No estoy tratando de forzar a nadie, pero sí te tengo que hablar lo que yo profeso, porque es mi obligación. No te estoy vendiendo nada. No te estoy diciendo ven a la iglesia si no quieres. Si escuchaste, si te gustó, busca en tu Biblia, busca tu iglesia,
Busca a Cristo y serás salvo. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, ponemos todo en tus manos, Señor. Tu palabra ha sido predicada, Padre, que todo sea para tu honra y gloria. Bendice este día, bendice tu palabra, bendice todo aquel que necesita de ti. Sé con los enfermos, sé con aquellos que han perdido en estos momentos seres queridos. Te pedimos por madres, hermanos, hijos, familiares, Señor, que están sufriendo en este momento. Entonces, si tenemos a Cristo como nuestro único y vasto Salvador, nuestra esperanza es volverlos a ver en el reino celestial. Padre, ten misericordia de la humanidad, ten misericordia de todo el mundo, Señor. Somos humanos, te hemos ofendido, hemos faltado muchas maneras, Señor. Perdona nuestras faltas y, Padre, sigue teniendo paciencia con tu creación, con tus hijos, con tu pueblo. En Cristo Jesús te lo pido, en perdón de nuestros pecados. Amén.